Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de febrero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: sí puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Este espíritu solamente puede salir con oración. Espíritu de demonio, espíritu del mal, espíritu mudo en este caso. ¿Mudo por qué? Vamos a ver. Bueno, es un caso. Aquí vemos a Jesús bajando con sus 3 discípulos, Juan, Pedro y Santiago, del monte de la Transfiguración. Bueno, se encontraron ahí a los escribas y a los discípulos discutiendo en torno a un tema que Jesús pregunta, inquiere de qué se trata, por qué discuten. Bueno, de entre la multitud que estaba presenciando todo esto, se allega a Jesús un señor y bueno, y le comenta que un espíritu demoníaco había invadido a su hijo desde pequeño y bueno, lo retorcía, le impedía hablar, lo tiraba al piso, caía echando espumarajos por la boca. Bueno, una situación realmente tremenda. Y bueno, los discípulos habían tratado de expulsar el demonio, no habían podido. Seguramente los escribas que estaban presentes discutiendo estaban imputándole y echándole culpa a los discípulos de Jesús. En realidad Jesús, claro, que era el objetivo central de sus imputaciones, de sus agresiones, de todo aquello que trataba de quitarle mérito delante del pueblo por parte de los jefes y personales principales personas religiosas del tiempo de Jesús. Bueno, sí, parece, comenta el padre del niño, todo esto, que el niño sí, su hijo,
Desde pequeño padecía, esto es referido a la pregunta que le formula Jesús, cuánto hacía que le pasaba esto. Desde pequeño estaba así, y muchas veces el mismo espíritu de demonio que lo había invadido lo tiraba al suelo, y había tratado hasta de echarlo al fuego y al agua. Había tratado de matarlo, de eliminarlo definitivamente. Bueno, los discípulos de Jesús, excluyamos a los 3 que estaban con Jesús en el monte, en el llamado Tabor, no lo dice la Escritura, pero así ha quedado la tradición, viendo la transfiguración del Señor. Los discípulos que estaban abajo esperando parece que habían sido infructuosos sus esfuerzos por expulsar al demonio. Bueno, claro, el padre del niño le dice, le comenta toda la situación que estaba atravesando su hijo desde pequeño, y le dice a Jesús, si puedes hacer algo por él. Sí puedo, le dice Jesús. Todo es posible para el que tiene fe. Claro, hay una confesión de parte del Padre, que seguramente pedía también. Si yo tengo fe, pero dudo a veces. Y esto es una cosa que nos pasa con frecuencia, hermanos. Tenemos fe, básicamente. Tenemos la fe que es una donación de Dios. Dios hace lo suyo, Dios nos comunica la fe, nos dona la fe. Ahora, muchas veces nosotros hacemos prevalecer, y de ahí surge la duda, ¿ve? La razón humana. Empezamos a especular, empezamos a cuestionarnos, ¿cómo puede ser esto? Pero ¿cómo si esto es así? ¿Y cómo en aquel caso? ¿Y cómo en este caso? ¿Y cómo yo muchas veces? Y tantas objeciones muy humanas por otra parte, y muy coloreadas por una lógica de hechura totalmente humana, surgen, uno diría cuestionando la fe, no tanto, pero que en nosotros decoloran la fe, digamos. No nos fundamos, no nos basamos excluyentemente en la fe. Y entonces ahí es donde surge el inconveniente, y donde al no tener fe, fíjese, para el que tiene fe, ¿cuántas veces, por ejemplo, los discípulos de Jesús le dijeron al Maestro, danos más fe? Claro, a veces precisamos más fe por causa nuestra. Tenemos poca fe. Y cuando tenemos poca fe, nos basamos en criterios humanos. Y ahí es donde la fe no ingresa, porque la fe excede la lógica y no coincide, y entonces pareciera ser que la duda es la respuesta final que tenemos frente a un acto que es posible conforme a la fe, pero no de otra manera. Y acá se trata de un tema de fe, del poder de Dios, expresado a través de una fe en ese poder por parte de nosotros. La fe no es nuestra, sino del Señor que nos dona la fe, pero ¿nos fundamos? ¿Creemos realmente? Bueno, fíjese, para el que tiene fe, dice Jesús, todo es posible. Entonces le manda a traer al niño, al padre, y traen al niño. ¿Y Jesús qué hace? Y Jesús manda al Espíritu que lo deje, le ordena que lo deje. Y el Espíritu lo deja, ahí tiene, el autor y consumador de la fe, mostrando su poder que supera toda operación por parte de espíritus negadores del bien, de la vida, de la salud, espíritus de muerte, espíritus de enfermedad, espíritus de demonios. Bueno, fíjese, esto que llamamos muchas veces exorcismo es posible. Es posible para el Señor, y es posible para el que tiene fe en el Señor. Porque el Señor todo lo hace por la fe y a través y desde la fe nuestra. Claro, ya cuando espíritu mudo le llama Jesús al espíritu este. Fíjese, no podía hablar el niño. Es un caso que podemos examinarlo a la luz de un buen examen de conciencia, particularmente en este tiempo que vamos ingresando ya en la Cuaresma, ¿no es cierto?, donde en un acto verdaderamente sensato desde el punto de vista espiritual, debemos, sí, como un deber prioritario, examinar nuestro ser interior, a ver en qué estado de fe estamos, ¿no? A ver cómo nos ha ido, por ejemplo, en este último año.
y hemos proclamado la palabra que hemos recibido. Supongamos que la conocemos, o dentro de lo que conocemos de la palabra. ¿Hemos hablado acerca de esto o nos hemos quedado mudos? ¿Y esa mudez a qué obedece? ¿Nos interesa más comentar otras cosas, hablar de otros temas? ¿No tenemos suficiente fe y no valorizamos el tamaño del tema del cual podemos edificar y ayudar a tanta gente? Ese espíritu mudo lo echa. Este muchacho no hablaba, echaba espumarajos por la boca. Es como que escupía algo que no era la palabra precisamente, pero que le impedía hablar la palabra. El Señor lo cura, el Señor expulsa al demonio. El Señor todo lo puede si usted colabora desde la fe. Fíjese que cuando Jesús se retira ya y va a la casa con sus discípulos, estos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio este? Claro, estos demonios, fíjese, ojo con esto, lo que dice Jesús, son muy difíciles de echar. Espíritu mudo. Ojo, tengamos en cuenta esto, hermanos, hablamos la palabra. Estamos en el año de la palabra, ¿no es cierto? Tenemos que poner el acento. Toda la vida, pero ya que el magisterio en este caso y por este año ha determinado que el año donde se ponga un acento, un énfasis particular sobre la necesidad de hablar, de comunicar la palabra, bueno, estamos en este año de la palabra. ¿Hablamos la palabra? ¿La comunicamos? ¿La compartimos? ¿O hay un espíritu mudo en nosotros? Y no son fáciles de echar, ¿eh? ¿Qué dice Jesús? Estos discípulos, estos espíritus son muy difíciles de expulsar. Solamente con oración. Ahí tiene. Otra de las cosas a las cuales debemos apelar permanentemente. Apelar a la fuente, ir al autor de la fe, al consumador de la fe en nosotros, ir al que tiene el poder. Si puedes hacer algo, le dice el padre del niño a Jesús. Sí puedo, le dice Jesús. Jesús puede todo, porque todo es posible para el que tiene fe. Ahora, ¿usted tiene fe? ¿Usted apela en oración? Cuando ve que fluctúa o flaquea su fe, cuando hay un caso que a usted lo supera, o cuando advierte después de un verdadero y sano escrutinio interior de que en usted hay flaquezas, falencias, hay esa honestidad que se requiere delante de Dios, conforme a la verdad que hemos recibido. Bueno, meditemos en esto, hermanos. Oración y palabra, que la palabra siempre surja de su boca, pero que proceda de la sede, de donde viene todo aquello que Dios instala en nosotros, de un corazón nuevo, limpio, cambiado por Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues bien decías que hay que leer, meditar la palabra en todo momento para que se fortalezca esa fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Muchas veces repetimos el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y pocas veces reflexionamos sobre esto que nos dice. Todopoderoso. Para el Señor nada es imposible. Todo lo que lo pidamos lo puede hacer el Señor, nuestro Dios. Y si no lo vemos que se haga, es por alguna razón mayor que nosotros desconocemos. Pero Dios, para Dios, nada es imposible. Sin duda, Patricia, todo lo que le pidamos conforme a su voluntad, el Señor lo hace. Claro, muchas veces nos distraemos, a veces pedimos cosas que tienen poco que ver con la voluntad de Dios. Pero conocida la voluntad a partir del credo, por ejemplo, como vos citás. ¿En qué creemos? Y en todo aquello que rezamos cuando decimos el credo.
El Señor tiene la respuesta y la da inmediatamente, conforme a la fe con que oramos y con la fe con que llegamos a Él. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, que nos hace llegar esa palabra, que pone palabras en nuestra boca para que la proclamemos y la compartamos, porque es proclamar y compartir la vida que tú nos das en todo momento. Y en tu nombre siempre lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.